La paz de Cristo para todos mis hermanos. Que el Señor Jesús les bendiga. Démosle una alabanza al Señor. Siéntense por favor, son tan amables y qué bueno poder saludarles a todos ustedes en esta noche. Como lo he dicho y considerado siempre, para mí es una bendición, un privilegio, un honor muy grande el hecho de que Dios me permite estar entre ustedes. Así que reciban pues mis saludos en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero saludar de una manera muy especial a nuestro pastor, al hermano Elber Londoño y su familia. Para él un saludo muy especial. Al Ministerio de Escuela Dominical, saludarles y felicitarles por esta iniciativa con la cual me identifico profundamente, y por supuesto saludar de una manera muy especial a los niños que están con nosotros aquí esta noche, los cuales hacen parte del rebaño que Dios ha escogido para salvación, y a sus padres que hacen bien el trabajo en traerlos, en instruirlos. Así que para todos ustedes mi saludo en el nombre del Señor. Los amigos que puedan haber entre nosotros son bienvenidos como siempre. Esta es la casa de Dios y la puerta del cielo. Amén. Démosle una alabanza al Señor. Bueno, vamos a invitar a los niños. Yo la vez pasada estuve tratando de enseñar un coro aquí con los niños, no sé si de pronto algunos lo recuerdan, pero como este culto es un espacio de inclusión en el que los niños tienen participación, entonces yo voy a invitar a todos los niños a que se coloquen de pie, todos los niños que están aquí. A ver, ¿dónde están los niños? Bueno, voy a invitarles rápidamente para que vengan aquí antes de que entremos en la meditación de la palabra. Invitamos aquí a todos los niños. Vamos a hacer un desorden santo aquí con todos los niños. Eso sí. ¡Qué bendición! Amén. Bueno, bienvenidos estos niños. Hermano, ¿cómo le decimos a nuestros niños? ¿Cómo le decimos a nuestros niños? Bienvenidos, ¿verdad? Yo no los escuché. ¿Cómo le decimos a nuestros niños? Bienvenidos. Ellos son bienvenidos. Ellos no van a ser parte de la iglesia, ellos son parte de la iglesia. Amén. Anhelamos verlos crecer y verlos servir al Señor. Bueno, vamos a practicar con ellos un coro que nos va a dejar por lo menos la enseñanza de algunas prácticas que no corresponden a la vida cristiana, es decir, de cosas que no debemos hacer por dos razones: por el hecho de ser cristianos y por el hecho de ser personas inteligentes. Amén. Niño, una pregunta: ¿qué pensarían ustedes si ven a un hermano de la iglesia fumando? ¿Qué es pecador? ¿Sí escucharon? ¿Qué pensarían ustedes si ven a un hermano de la iglesia fumando? ¿Qué es pecador? Pecador. ¿Y los hermanos qué pensarían? También. ¿Y qué tal si vemos a un hermano de la iglesia tomándose unas copitas de licor? Pecado. También es pecado, ¿cierto? Y si vemos a un hermano de la iglesia chismoseando o hablando mal, es bochinchero, dicen ellos. Entonces son prácticas que no están bien vistas en la vida cristiana, ¿cierto? Y como ustedes son cristianos, nunca las van a practicar ni nunca las van a hacer. Entonces el coro dice: si te fumas un cigarrillito, si te tomas una copa de licor, si murmuras de otro con tu hermano,
no conoces el amor de Dios. Si te fumas un cigarrillito, si te tomas una copa de licor, si murmuras otro de tu hermano, no conoces el amor de Dios. Salvo soy de seguro, aleluya, redimido por la sangre de Jesús. Si yo sé que Él me limpió y mis culpas perdonó, salvo soy de seguro, aleluya. Amén. Hermano, ¿le gustaría que oráramos por ellos? Por favor, estén en sus pies y vamos a orar por nuestros niños. Yo he pensado que cuando oramos por un niño, no sabemos a ciencia cierta por quién estamos orando. Aquí pueden estar los líderes de los jóvenes por los que vamos a orar, los líderes de las Dorcas, pueden estar los futuros pastores, puede estar aquí el presidente de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Y la gente se hacía una pregunta en los días de Juan y de Jesús y decían: ¿quién irá a hacer este niño? No sabemos, pero de algo estoy seguro, que grandes propósitos tiene Dios para ellos. Oremos por nuestros niños, que Dios los guarde y que Dios los bendiga. Oremos, niños, en el nombre de Jesús. Soberano Dios y Padre nuestro, invocamos tu nombre en esta hora y te damos gracias, bendito Salvador, por el hecho de tener a cada uno de estos pequeños, Señor, que son una bendición, Señor. Son las flores que hermosean este jardín llamado iglesia. Gracias por la oportunidad que tenemos de alcanzarlos a través del conocimiento de tu palabra. Permítenos impactar sus mentes, sus vidas, para que sean formados en la gracia, Señor. Tómales, Señor, para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Niños, démosle una alabanza al Señor. Amén. Bueno, van a retornar a sus puestos y vamos a estar muy juiciositos, como siempre, para oír la palabra de Dios. Amén. Vamos a leer, hermanos, capítulo primero del libro de los Salmos. Salmos capítulo primero, desde el verso primero hasta el verso número 3. Amén. Libro de los Salmos, capítulo 1, del verso primero hasta el verso número 3. Reza así la palabra del Señor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Démosle gloria a Dios. Por favor, siéntense, son tan amables en esta preciosa noche. Y bueno, vamos a dedicar unos minutos para tomar la reflexión de la palabra del Señor. Y el tema que me han asignado es la palabra de Dios como guía del creyente. Amén. Ese es el tema para esta mañana, para esta noche, la palabra de Dios como guía del creyente. Y cuando hablamos de guía dentro del ejercicio de la profesión,
Guía es la persona que tiene el oficio de conducir y de mostrar a otros ciertos lugares o cosas. Particularmente, los guías direccionan con diligencia a mostrar aquellas cosas que están ocultas o reservadas. Quiere decir que desde el oficio, de la práctica, un guía es una persona que tiene la responsabilidad de direccionar, de llevar a otro por un camino que posiblemente no es muy conocido. Y la palabra de Dios, dentro de todas las funciones que tiene para la vida del cristiano, una de ellas consiste precisamente en eso, en guiarnos, en direccionarnos, en señalarnos la ruta que ya Dios nos ha trazado. Por eso, para uno poder permanecer y para poder crecer en Dios, uno no puede desligarse del principio de la palabra. Por eso la Biblia dice el Evangelio de Juan: separados de mí, nada podréis hacer. Y hablar de la palabra es hablar de Dios, porque la palabra es la sustancia del conocimiento de Dios. Lo que de Dios conocemos, lo conocemos por dos fuentes: por la revelación del Espíritu y por la revelación de la palabra. Usted sabe hoy algo que muchos científicos no saben, porque la palabra nos los ha enseñado. La ciencia tiene muchos alcances, muchos descubrimientos, pero la ciencia no sabe lo que usted y yo sabemos. Sabemos que Jesucristo es Dios por encima de todas las cosas. Y la palabra no solamente nos los ha enseñado, sino que nos lo confirma. La Biblia dice: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Mire el operar, la importancia de la palabra. Ha venido y nos ha dado entendimiento, porque hay gente que lee la palabra, pero no es conducida por la palabra sencillamente porque no la entiende. Usted va a encontrar en el libro de los Hechos a un eunuco que venía de una práctica religiosa, venía de ofrecer culto y venía sentado en su carruaje. ¿Y sabe usted qué venía haciendo el eunuco? Venía leyendo las Escrituras. Y el Espíritu Santo llevó a Felipe al desierto, y cuando Felipe está en el desierto le dice: acércate al carro. Y cuando Felipe se acerca al carro, se da cuenta que el eunuco viene leyendo las Escrituras. Y Felipe le hace una pregunta que es determinante: ¿pero entiendes lo que lees? Y el eunuco dijo: ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y le permitió que se subiera al carro. Y el eunuco le hizo una pregunta: ¿de quién dice esto la Escritura? ¿Del profeta o de sí mismo o de alguien más? Y entonces Felipe comienza a decirle lo que decía la Escritura que leía. Era esta: como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y cuando Felipe terminó de recitar la palabra con la autoridad y la unción del Espíritu Santo, y a través de ese direccionamiento de la palabra vino la revelación, la Biblia dice que el eunuco le dice a Felipe: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Cuando una persona entiende que la palabra es el principio que lo acerca al conocimiento de Dios
y que es el principio que puede enseñarle el camino para ser salvo, esa persona no tendrá la forma de rehusarse a esta verdad inescrutable. De manera que vale la pena que nosotros los cristianos volvamos a darle a la palabra la importancia y el lugar que merece en la vida de cada uno de nosotros. Porque si la palabra de Dios es nuestro guía, nosotros no podemos perdernos de ese lineamiento, porque nos embolatamos. Si nos apartamos de la palabra, perdemos el norte, perdemos el destino. Así que yo quiero invitarlo para que hagamos un recorrido por algunos aspectos fundamentales que nos lleven a reconsiderar la importancia de la palabra de Dios en la vida de cada uno de nosotros. La Biblia es el libro más vendido en todo el mundo. Es el único libro que ha sido traducido casi a todos los idiomas. No hay ningún libro en la vida que supere el número de ejemplares para mirar qué tanto estábamos leyendo la población cristiana la Biblia, que es la palabra del Señor. Y oh, qué sorpresa tan grande. Se ha reducido la lectura bíblica casi un 57%. Es decir, hoy en día tenemos un 57% menos de contacto con la palabra de Dios. Muchos nos hemos quedado solamente con lo que oímos aquí. Y hemos pasado de alguna manera casi que la línea a la religiosidad, porque usted sabe que todos los religiosos tradicionales normalmente tienen en la Biblia en la casa una Biblia. Y la tienen abierta en la mampara, en el Salmo 91 y en el Salmo 23, empolvada, como un amuleto. Pero la Biblia no es un amuleto. La Biblia es la palabra de Dios. Y tenemos que elevarla a un nivel de importancia mucho más grande para nosotros. Por eso, si usted quiere tener una vida de permanencia, una vida robustecida, una vida sana, si usted quiere ser un creyente que permanezca, la Biblia dice bienaventurado el varón. ¿Sabe qué significa la palabra bienaventurado? La palabra bienaventurado quiere decir feliz, dichoso. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Cuál es ese consejo? Hermano, ese consejo es la práctica de la mala utilización del tiempo, porque nosotros cuando nos reunimos como cristianos, como hijos de Dios, debiésemos tener más como principio de nuestro diálogo las cosas que nos edifican. Y las cosas que nos edifican están en la palabra del Señor. La Biblia dice: ¿qué hay, hermanos míos, cuando os reunís? Hayan cantos, hayan himnos, hayan salmos que alaben y que glorifiquen el nombre del Señor. Entonces, ¿por qué el crecimiento de la esencia de la vida cristiana para este tiempo se ha reducido sustancialmente? Es posible que en el contexto hayamos crecido en número, pero hay que evaluar qué tanto hemos crecido en la calidad de vida cristiana. ¿Y cómo nos evaluamos para ver cómo es que hemos crecido en la calidad de vida cristiana? Bueno, hay un solo referente frente al cual podemos medirnos, frente a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que es como un espejo
¿Y saben qué ve uno cuando se mira al espejo? Uno no mira la imagen de otro, uno se mira a uno mismo. Y el espejo me refleja cómo estoy. Si yo traigo la corbata torcida, pero me miro al espejo y el espejo me indica que tengo la corbata torcida, tengo la oportunidad de organizarla, porque tengo un referente. ¿Cuántas hermanas les gusta mirarse al espejo antes de venir al culto? Amén. Y cierto que el espejo en ocasiones nos evita la oportunidad de salir con una indeficiencia en nuestra presentación, porque el espejo es un referente de nosotros mismos. ¿Sabe frente a qué debe medirse usted? Frente a la palabra. ¿Sabe qué lo debe referenciar a usted? La palabra. Y la Biblia está diciendo: ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en mi ley medita de día y de noche. Y la ley es la palabra. Ese meditar de día y de noche quiere decir que uno no solamente debe reflexionar la palabra en el culto. Deben haber otros espacios en los cuales nosotros debemos reflexionar en la palabra. La palabra no debe ser de corta duración, como dice la parábola del sembrador. Hay quienes reciben la palabra de corta duración. Qué bueno estuvo el culto de escuela dominical. ¿Y qué predicaron? No sé, pero estuvo muy bueno. Esa es una palabra de corta duración. Pero ¿sabe cómo la palabra tiene una mayor duración? Cuando uno hace el ejercicio mental. Bueno, hoy la hermana predicó de esto, el pastor predicó de esto, y yo salgo de aquí, aunque voy a tener una relación social con los hermanos, aunque vamos a hablar de otros temas al salir de aquí, a mí tiene que haberme quedado una palabra como una llama encendida, que me voy inquieto a la casa y que antes de cerrar mis ojos yo pueda hacer una autorreflexión nuevamente. Dicen algunas personas que las vacas tienen varios compartimentos en su estómago, ¿no? Y que por ello ellas comen en el día, pero durante la noche usted ve que, o se puede llegar a escuchar que el estómago de las vacas está dando un sonido. ¿Por qué? Porque está revolucionando el pasto que se comió en el día. Nosotros no podemos tener una palabra cortoplacista. Debemos tener una palabra que tenga un efecto de mayor duración en la vida de cada uno de nosotros. Y el verso 3 dice: será como un árbol plantado junto a corrientes de las aguas. Mire, hermanos, los árboles que están a las riberas de los ríos son árboles que todo el tiempo están frondosos, porque se están alimentando se están nutriendo de una fuente directa. Hay creyentes, no en otra congregación, en esta congregación, sino en otras congregaciones, no en este distrito, sino en otros distritos, en el distrito 36, que ya lo van a sacar, creyentes que mantienen marchitos. ¿Sabe que la Biblia habla del aroma, del olor de Cristo, la fragancia? ¿Usted sabe cuál es el olor de Cristo? El olor de Cristo es el conocimiento. Y hay hermanos que si borraran el Salmo 23 de la Biblia ya no tienen más texto para recitar. O si borraran el Salmo 91. ¿Por qué? Porque no han crecido en el conocimiento de la palabra. Pablo llegó a una congregación y Pablo estaba aterrado. Le dijo: ya ustedes debieran ser maestros de la palabra. Y no debiera yo tener necesidad de darles lechita, sino de comer comida sólida. Porque el creyente tiene que ir creciendo. Y lo que hace crecer es la palabra. Lo que riega es la palabra. Lo que alimenta es la palabra. Lo que nutre es la palabra. Alabado el nombre del Señor. Mire, mi querido hermano,
sí necesitamos seguir siendo guiados por la palabra. La Biblia nos referencia a nosotros como ovejas. Y dentro de todos los animales se considera que la oveja es el animal más torpe que hay dentro de todos los animales. Y la torpeza no viene a tener una connotación como en ocasiones de pronto la referenciamos, no es que es la más bruta, no se refiere a eso. La torpeza en ese sentido es la que tiene menos capacidad de valerse por sí mismo. Y como no tiene la capacidad de valerse por sí mismo, necesita de alguien que la guíe y que la cuide, que la lleve a pastos frescos y que la lleve a fuentes de agua limpia. Y por eso la Biblia nos referencia a nosotros como ovejas. Y la Biblia dice en Juan capítulo 10, el verso 27, mis ovejas oyen mi voz. Voz es palabra. Mis ovejas oyen mi voz, ¿y qué? Y me siguen. O sea que cuando yo soy una oveja del rebaño del Señor, yo oigo la voz de Dios por medio de la palabra y yo me dejo direccionar por la palabra. Yo recuerdo una de aquellas tantas cosas bonitas que aprendí en el tiempo que estuve trabajando con el hermano Isauro. Era que cuando llegaba un hermano al culto, antes del culto, para contarle un problema o para decirle, pastor, necesito que me atienda porque hay una situación, casi nunca le gustaba escuchar el problema de nadie antes del culto. Decía, hijito, espéreme un momento, cuando termine el culto hablamos. Y cuando terminaba el culto, hermano, llámeme a fulano de tal que me necesitaba. Y ese hermano venía y el hermano Isauro le decía, hermano, cuénteme ahora sí en qué puedo servirle. Y escuché a varios hermanos decir, no, hermano Isauro, yo le agradezco mucho, ya le agradezco mucho. ¿Y qué pasó? No, Dios me habló en el culto. Porque yo creo que Dios habla por medio de la palabra, que Dios sana por medio de la palabra, que Dios da entendimiento por medio de la palabra. Y necesitamos volver a tener oído para oír la palabra. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Alabanzas al nombre del Señor. Para uno ser guiado en cualquier contexto, se debe tener un referente, unos lineamientos. Y la vida cristiana sí tiene lineamientos. Y tiene el mayor de los referentes. El mayor de los referentes de la vida cristiana es Jesús. Por eso la Biblia dice, puesto los ojos. Y Él dijo, así como yo he hecho vosotros, también. El referente nuestro dijo, he aquí voy delante de vosotros y mis pasos les serán por señal. ¿A quién debe seguir usted? ¿Quién debe ser su guía? ¿Quién debe ser su referente? ¿Sabe qué es un referente? Un referente es algo que te ayuda a ubicar el punto que estás buscando. Uno está perdido y pregunta, oiga, ¿usted sabe dónde queda la casa del señor Camilo? Ah, sí, allí donde está el calvito. El punto de referencia es el calvito. Allí donde está el gordito. El punto de referencia es el gordito. Allí donde está la señora que hace tanta bulla, la que está gritando allá, el punto de referencia es la señora. Y cuando alguien necesite ser salvo, nosotros tenemos que señalar el punto de referencia. El punto de referencia es Jesús, porque en ningún otro hay salvación, por cuanto no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres. Cuando alguien necesite ser ayudado, el punto que nosotros referenciamos es a Jesús. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo y a este resucitado. A Josué se le encomienda una misión que Moisés no pudo cumplir. Y el pueblo viene y es reunido por Dios. Y Dios le dice a Josué
para que lo tenga muy en cuenta, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer, le dice el pueblo a Josué, para cuidar y hacer conforme a toda la ley. Ley es palabra. La ley que mi siervo Moisés te mandó, y le dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Es decir, no se salga de este lineamiento de Dios ni a derecha ni a izquierda. En otra palabra le está diciendo, si usted se deja guiar por la línea que ya Dios le ha marcado y no se sale de ella ni a derecha ni a izquierda, a usted le va a ir bien. Y vuelve y le repite, solamente esfuérzate y ser muy valiente. Vea, hermanos, hay una gran deficiencia que tenemos en este tiempo, y es que con dificultad estamos leyendo la palabra. Y si con dificultad la estamos leyendo, ¿con cuánta dificultad cree usted que la estamos escudriñando? Porque no es lo mismo leer que escudriñar. Y si alguien quiere saber algo de los secretos de Dios, necesita escudriñar las Escrituras. La Biblia dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ella está la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. Tenemos que tener un cuidado porque la practicidad de la ciencia nos está entorpeciendo los procesos de aprendizaje. Yo recuerdo hace algunos años, cuando tuve la oportunidad que me regaló el Señor de trabajar aquí con los jóvenes, hicimos en una de esas vigencias una actividad bíblica de buscar en la Biblia unos textos y unas palabras, y nos demoramos casi un mes recogiendo esas encuestas. Pero si hoy hiciéramos una encuesta bíblica para identificar algunos textos de la Biblia, con un clip identificamos y llegamos donde queremos llegar, pero no recorremos el camino que hay que recorrer. Quiere decir que la practicidad nos está atrofiando la oportunidad del aprendizaje de la palabra del Señor. Y no quiero invitarlo a que usted sea arcaico, a que sea primitivo, a que sea un uga uga. Pero cuando la Biblia habla de la mal llamada ciencia, no está diciendo que la ciencia es mala, está hablando del mal uso que nosotros podemos llegar a darle, porque nos volvemos tan prácticos que dejamos de vivir los procesos que hay que vivir en el Señor. La palabra debe estar presente ¿dónde? En todo lugar. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. El primer lugar donde debe estar la palabra es en nuestro corazón. Cuando María, la madre de Jesús, oía los sermones de Jesús, ¿sabe qué dice la Biblia? Y María guardaba todas estas cosas, ¿dónde? En su corazón. ¿Dónde debemos guardar nosotros la palabra? En nuestro corazón. Y no solamente allí, dice, la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Nosotros tenemos una responsabilidad cuando ya la palabra de Dios está en nuestras vidas. Somos responsables de que otros conozcan lo que ya hemos conocido. ¿Sabía usted, hermanos, que nosotros hemos recibido la palabra por gracia? ¿Y sabe que por gracia debemos darla también a otros?
¿Y sabe cuáles deben ser esos otros a los primeros a quienes debemos dar la palabra? Por eso el texto viene de Deuteronomio. La misión comienza en casa. Primero a tus hijos. La misión de Dios con nosotros comienza en casa. Me seréis testigos en Jerusalén, la casa. A veces nosotros nos esforzamos tanto por llevar y transmitir el conocimiento de la palabra a otros afuera. Y los de la casa se nos están perdiendo por la carencia del conocimiento. Cuando la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Como el tema es la palabra de Dios como guía del creyente, los que tenemos hijos sabemos que no nos ha tocado una generación fácil para la instrucción de nuestros hijos. Y que será más difícil la instrucción de nuestros hijos si nosotros nos apartamos del único recurso que puede transformar el corazón y la mente de ellos. Lo que no haga la palabra en la vida de un ser humano no lo hace nadie. Pero vamos a meternos un poquito más allí. ¿Cómo estamos templando esas estacas que van a guiar a nuestros hijos o que les van a señalar el camino? Hace algunos años atrás, los niños jugaban a hacer el culto. Yo no sé cuántos recuerdan. Y el niño decía ser el pastor y salía con la corbata del papá, que era una corbata así como las que usaba don Chinche, una corbata grandísima. Y la niña salía con los tacones de mamá titubeando. Pero mire, hermano, había un camino tan marcado que hasta lo que jugaban estaban relacionados con Dios. Ahora hasta los nuestros, el juego de los nuestros, de muchos de los nuestros, es la herramienta tecnológica, el Free Fire y mátelo. Y el papá lo toca cuando está mátelo. A ti también te mato. Hermano, tenemos una connotación. Y si nos preguntamos por qué estamos cosechando lo que estamos cosechando, tenemos que preguntarnos qué semilla estamos sembrando. A ver, vamos a hacer una evaluación aquí de conciencia, honestamente, porque es la semana bíblica, ¿cierto? Esta no es la semana de progresión del Espíritu Santo, entonces podemos hacer la reflexión honestamente y respóndase en sus adentros. ¿Cuántos hacemos el devocional bíblico? ¿Cuántos fomentamos la lectura bíblica en la casa? No vaya a levantar la mano para que no nos avergoncemos de pronto los demás, pero hágase la reflexión. Usted y yo, ¿cuánto tiempo somos capaces de quedarnos sentados viéndonos un programa? ¿Y cuánto tiempo somos capaces de dedicar para compartir una porción de la palabra? Y entonces cuando fracasan nuestros hijos, los de esta generación, ¿saben a quién culpamos? Culpamos al colegio, culpamos a la escuela, culpamos a la iglesia, cuando las cosas básicas de la vida se aprenden en la casa. ¿Sabe quiénes deben ser los primeros sembradores de la palabra del Señor? No son los maestros de escuela dominical, no es el pastor. Los primeros instructores, maestros de la palabra de Dios para nuestros hijos debemos ser nosotros los padres. La responsabilidad es nuestra. Gracias, maestros de escuela dominical, por el trabajo y apoyo que ustedes hacen. Gracias, pastor, por predicarnos la palabra. Pero sabe que los hijos son responsabilidad de los padres. Y hay responsabilidades que uno no las puede delegar. Hay responsabilidades que uno las tiene que asumir.
Hablará de ellas cuando te levantes. A veces a los hijos no les gusta mucho que nosotros continuamente les estemos hablando de la palabra del Señor, o que cada cosa se estemos tratando de representársela con lo que dice la palabra del Señor. Y a veces nosotros desistimos porque a ellos no les gusta que les hable. Hermano, hablarle es hacer el bien. Y la Biblia dice, no nos cansemos de hacer el bien. Así que óiganos o déjennos de oír, hay que seguir hablando la palabra, porque la palabra de Dios es vida, porque la palabra de Dios es verdad, porque la palabra de Dios es medicina para el alma y refrigerio para los huesos. Alabado el nombre del Señor. ¿Cuántos de ustedes creen que la palabra de Dios tiene poder? Bueno, y a los que no creen, yo quiero decirles que las palabras de Dios tienen tanto poder que por ellas fueron hechas los cielos y la tierra, por el espíritu de su boca. Alabado es el nombre del Señor. Un hombre que creía tanto que en el poder de la palabra, porque era guiado por la palabra, tenía un siervo. Un centurión tenía un siervo enfermo en casa y viene a buscar a Jesús en medio de la multitud, y Jesús no le puede atender, pero tenía tanta confianza en el poder de la palabra que le dijo: Señor, no hay necesidad que vayas a mi casa, solamente di la palabra y mi siervo se sanará. Hay poder en el nombre de Jesús, porque la palabra tiene vida, hermano. Lo que puede hacer la palabra de Dios en la vida de un hombre. Allá en la congregación nos encontramos un caso con una mujer que era la esposa del pastor de la iglesia adventista, esposa del pastor casi por 20 años, y se fue a la ciudad de Bogotá a visitar un familiar, y ese familiar era cristiano pentecostal, y la invitó al culto: tía, vamos al culto. Y ella le dio pena pues decirle al sobrino que no, y se fue al culto. Y estuvieron allí en el culto alabando al Señor, y cuando pasó el predicador con toda la gracia de Dios empezó a hablar del poder de la palabra, a hablar de la sana doctrina y del poder de la palabra. Lo cierto es que cuando el predicador terminó de hablar, esa mujer estaba llorando en el altar, la esposa del pastor adventista. Y le dijo: pastor, yo quiero que me atienda porque tengo un conflicto en el alma. Y le contó quién era ella. Nosotros somos pastores de la iglesia adventista por tanto tiempo, pero la palabra que he oído hoy se me ha metido en el alma. Porque la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra. Y ella quedó compactada por la palabra. Pastor, no sé qué voy a hacer con lo que ya he escuchado hoy, porque creo que no puedo seguir siendo la misma. Y hay un esposo, hay un pastor, hay una congregación que me van a estar esperando. ¿Qué hago? Bueno, puede parecer sencillo para usted, pero es un conflicto. Y el pastor no tuvo nada más que decirle sino lo que dice la Biblia: tranquila, hermana, la Biblia dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Y sabe cómo Dios nos perfecciona? Por la palabra. A veces uno viene cargado y viene cojeando y viene con resabio y con cositas que le sobran, y Dios trae el pincelazo de la palabra y nos quita lo que nos está sobrando y nos pone lo que nos está faltando, porque la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado y dispuesto para toda buena obra.
¿Usted sabe qué es la iglesia? La iglesia es un taller donde perfeccionamos a los santos. Y le dijo, yo voy a orar por usted y que Dios la ayude. Y ella decía que llegó nuevamente allá a Andalucía y la esposa del pastor como dando vuelta para ir al culto. Y no fue el primer día, y el segundo día también, como ahí medio enredada, doblando ropa y haciendo quehaceres, dejándose coger la tarde porque ya no sentía. Hasta que después de 2 semanas tuvo que llamar al esposo y decirle, no sé si usted lo puede entender o no. Y si lo entiende, le agradezco, y si no, perdóneme. Pero ahora que estuve en Bogotá, fui a la iglesia pentecostal y escuché una predicación de la palabra que transformó mi vida. Y ya no puedo seguir siendo la misma. Y dijo ella, así que de aquí en adelante ya no me voy a cortar el cabello, ni voy a hacer así. Hermano, con pocos días. Y le tengo una noticia. Antes de venirme de Bogotá, le pedí al pastor el favor que me bautizara en el nombre de Jesús. Es decir, que llegó bautizada. Hermano, allí la tenemos sirviendo en la congregación en obra social. Porque la palabra de Dios tiene un poder trascendental. La palabra de Dios revela, la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios rompe las cadenas. Alabado es el nombre del Señor. Hermano, qué bonita es una vida cristiana en el ambiente de la palabra. Alabanzas al nombre del Señor. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra, por el ejército de ellos. Hermano, la palabra de Dios es el aliento de vida. Dios dijo por la palabra y fue hecho. Alabado es el nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. La palabra de Dios está entre nosotros, pero hay que saber utilizarla. ¿Sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice, procura presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien ¿de qué? De la palabra de verdad. ¿Y por qué hay que decir esta noche que hay que utilizar bien la palabra? Porque yo puedo tener un recurso y nosotros tenemos el recurso de la palabra que es muy bueno. Pero hermanos, cuando yo tengo un recurso y no sé utilizar el recurso que tengo, eso que puede ser una bendición se me convierte en un problema. Cuando uno no sabe para qué sirve eso que es para una bendición se convierte en un problema. Yo le escuchaba hace muchos años, le escuchaba a un anciano, a nuestro hermano Octavio Valencia, que en uno de los primeros lugares que él estuvo como pastor, cuando por primera vez tuvo un vehículo, le regalaron el Señor le regaló un camperito, un Toyota de la época, y que iba para una finca a visitar unos hermanos, y entonces el vehículo se le quedó pegado ahí en un pantano. Y el hermano Octavio dice que le metía la primera a ver si salía y nada, y la reversa y nada. Y había un señor que desde que él se encunetó allí, se paró allí a verlo, y ese señor se reía. Y cuando ya el hermano se fue como desesperando por no poder salir, le dice, oiga caballero, ¿y usted de qué se ríe? Y el hermano le dijo, me río de usted. ¿Y por qué se ríe de mí? Me río de usted porque el tiempo que usted ha perdido allí es porque usted no sabe en lo que está montado. Y lo condujo nuevamente a la cabina del carro y le dijo, esta es la palanca de cambio. Y esta otra palanquita pequeñita que tiene el carro aquí se llama la doble. Y cuando usted
le mete la doble al carro, el carro potencializa sus fuerzas. Y dice el hermano Octavio que el señor ese se subió al carro, le metió la doble y ese carro salió como si nada. Hermano, cuando uno no sabe lo que tiene, se está perdiendo una bendición muy grande. Y el creyente debe saber que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha encendida. Usted debe saber que ese es el recurso que tenemos. Alabanzas al Señor. Y debe no solamente saber lo que tiene, sino saber utilizar el recurso que tiene. Y para utilizar el recurso de la palabra, usted debe tener una interpretación correcta de la palabra del Señor. ¿Y cómo se tiene una interpretación correcta? Primero, por revelación del Espíritu Santo. Pero también hay que estudiar. Es bueno pensar en ir a la universidad y apoyo eso, porque yo mismo estoy en la universidad, pero qué bueno que se vuelva a despertar esa iniciativa de los creyentes volver al instituto bíblico, a lo nuestro, a lo que nos aporta conocimiento para nuestra base cristiana. Porque hay temas de interpretación que en vez de ser de bendición ha hecho daño. Hermano, la Biblia dice que hay que madrugar a castigar al muchacho y le meten unas fueteras a las 3 de la mañana al muchacho. Es que la Biblia dice. Hay quienes le dicen a la esposa: usted se calla porque la Biblia dice que yo soy la cabeza, pero esa cabeza está loca. Hermano, una interpretación incorrecta de la palabra que es para bendición puede llevar a que la gente aborrezca la palabra. Y la palabra no es para aborrecer. La palabra es dulce como la miel al paladar. La Biblia dice: como el agua fría al alma sedienta, así es la palabra traída de lejana. Para usted tiene que ser un deleite oír la palabra. Alabanzas al nombre del Señor. Y mucho más en este tiempo que es peligroso, porque estamos viviendo el tiempo en el cual dijo Pablo a Timoteo: porque vendrán tiempos cuando sufrirá la sana doctrina, en que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán ¿de qué? De la verdad el oído, y se volverán ¿a qué? ¿Sabe cuáles son los predicadores que más le gustan a las audiencias hoy? Los predicadores que hacen reír la audiencia. Ay, eso sí es mucho predicador, ¿oyó? Hermano, vea, el predicador, y más que el predicador, la predicación del evangelio tiene que hacerle doler el alma al pecador para que se arrepienta. Y al creyente tiene que reargudirlo y formarlo e instruirlo. Hermano, hay confraternidad en tal parte. ¿Y quién va a ir? El hermano: ay, ese hermano predica más chévere. Yo no necesito un predicador que predique chévere. Yo necesito a alguien que hable para mi formación, para mi edificación, alguien que me ayude a crecer. Alabado es el nombre del Señor. Por eso vaya a las iglesias que no son de sana doctrina hoy y verá cómo están a reventar. Porque ¿sabe cuál es la predicación de ellos? Vienen y hablan el oído: chontico para mañana, y no le digo un número porque de pronto alguien sale a hacerlo hoy. Pero eso es lo que la gente quiere oír. Pero uno no debe oír lo que quiere oír. Uno debe oír lo que Dios quiere hablarle, lo que uno necesita, porque hablará Jehová palabra de salvación. Seamos honestos, hermano. A veces a nosotros no nos gusta mucho como la palabra nos habla, porque a veces nos golpea la palabra. Pero hermano, cuando Dios te hace doler el alma es porque te está trabajando, porque te ama, porque Dios al hijo que ama.
¿Sabe qué hicieron con Jeremías, que era predicador de la palabra? Como cada que Jeremías venía con no con el mensaje que ellos querían escuchar, porque se estaban portando mal y querían que Dios les hablara bonito. Y Dios no es contemplador de eso. Entonces cada que Jeremías venía a abrir la boca como profeta, traía una palabra que era dura. Y dijeron, no, la palabra ya no la queremos oír más de su boca. Lea Jeremías 44:15. La palabra de tu boca ya no la oiremos. Y lo metieron en una cisterna y le dijeron, vean, la consigna es que hasta que usted no cambie el mensaje, nosotros no lo volvemos a oír. Y lo metieron en la cisterna y volvieron como a los 8 días para visitarlo a ver si había cambiado el mensaje. Si cambia el mensaje, si el mensaje es complaciente, si el mensaje nos gusta, lo sacamos. Y le hablaban desde acá abajo a la cisterna, Jeremías, ¿hay palabra de Dios o no? Y Jeremías desde la cisterna le decía, hay palabra de Dios, así ha dicho Jehová, arrepentidos y convertidos de vuestros malos caminos. Hermano, porque no se le puede rebajar al mensaje de la palabra. No se le puede rebajar. Y Jeremías un día le dice, Señor, es que tengo un problema con este ministerio. Tengo un ministerio fuerte. Esto no me está dando resultado, porque a veces uno cree como predicador que lo que le dan resultado es los números. Y Jeremías le dice, vea, Señor, hagamos un negocio, yo ya no sigo con esto, lo entrego a este ministerio. Y va y renuncia y colgó la chaqueta como predicador y se fue para la casa, es que para descansar. Y allá le llegó el Espíritu Santo y el conocimiento de la palabra y se le metió como un carbón encendido. Y Jeremías tiene que decir, me sedujiste con Jehová y fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me vestiste. Traté de aguantar esto, pero no puedo. Cuando la palabra está en el alma, no se puede. Necesitamos una iglesia que tenga conocimiento, que para este tiempo no se deje enredar por nada ni por nadie, porque para este tiempo de nosotros se levantarán hombres malos con conocimientos extraños, con una teología tan avanzada, que vendrán a nuestros púlpitos para decir, hermanos, tengo de parte de Dios una palabra. O lo que está de moda, Dios me dijo. Lo que Dios tiene que decir lo dijo hace tiempo por su palabra. Aquí no hay otro principio sino el principio de la palabra. Y créanme, hermanos, tenemos que prepararnos porque los vamos a ver en estos últimos tiempos. Algunos que tratarán de aparecer en nuestro escenario para decir, hermanos, es que tengo la última revelación del cielo. Y es que Dios no es uno, son tres. Y cuidado con esos hermanos que les gusta decirle amén a todo. Porque cuando el diablo cayó del cielo, con la cola arrastró la tercera parte. Los ángeles que no estuvieron firmes, los que no guardaron su dignidad, los que no se pararon en el criterio de Dios, fueron arrastrados. Usted tiene que pararse en el criterio, en el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Usted tiene que estar anclado en el fundamento de la palabra, porque cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Su palabra fue ayer, es hoy y será mañana por los siglos de los siglos. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Ame la palabra, viva la palabra, transpire la palabra, adore la palabra, estudie la palabra. La palabra de Dios es vida. Aquí no hay mayor recurso, hermano. Aquí no hay mayor recurso. Hay que volver a la palabra.
Algún predicador nuestro llegó hace muchos años a un lugar donde la gente no quería oír nada de la palabra, pero como los moradores de aquella ciudad que visitó Pablo, les encantaba escuchar algo nuevo. Y el predicador nuestro, Dios le dio una estrategia, porque el Espíritu Santo da estrategia. El Espíritu Santo nos guía y nos dice qué es lo que hay que hacer. Y se fue a un parque y puso allí el sombrero, decía él testificando. Y cuando la gente alrededor de la plaza lo vio, él empezó a gritar y a decir: está viva, está viva, está viva, está viva. Y la gente le llamó la atención: que está viva, que se estaba muriendo. Y cuando se aglomeraron para ver qué era, quitó el sombrero y debajo del sombrero estaba una Biblia, la palabra de Dios, y le dijo: la palabra de Dios está viva y viene con salvación y con vida eterna. Sigue viva la palabra. Instrúyase por la palabra. Sane por la palabra. Cuando yo como pastor aconsejo a alguien desde mi concepto, lo puedo lastimar. Pero cuando yo lo aconsejo por la palabra no lastima, la palabra sana, la palabra da vida, la palabra renueva, la palabra edifica, la palabra de Dios es viva. Y uno queda tan tranquilo, hermano, cuando dice lo que Dios le manda a decir, porque si usted va a pelear, tiene que pelear con la palabra. Y dura cosa se le dijo a Pablo es dar voces contra el aguijón. Así que, iglesia amada, hoy, más que nunca, cuando hay un mundo en crisis y una iglesia amenazada en sus principios y en su esencia, necesitamos volver a amar la palabra del Señor. Estén en sus pies, por favor. ¿Sabe qué puede hacer la palabra? La palabra puede romper las cadenas. La palabra puede sanar, hermanos. Se estaba realizando un campamento local y una hermana que estaba muy enferma dijo: quiero ir al campamento. Y le dijeron: hermana, no, está muy delicada. No, yo quiero ir al campamento. Y como pudo se las ingenió y llegó al campamento. Hermano, tenía un tumor que la estaba matando, un tumor que tenía, hermano, en su parte visceral, que allí se estaba creciendo y cada día la estaba reduciendo más. Y estaban en ese campamento y estaba el predicador hablando la palabra. Y cuando se oye la palabra de Dios, para que la palabra surte efecto, hay que tener fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y ella estaba oyendo la palabra y el predicador estaba diciendo: esta palabra es vida, esta palabra sana a los enfermos. Y dice la hermana que mientras el predicador hablaba la palabra, ella sintió como que algo por dentro se le desprendió y empezó a sentirse como liviana. Hermano, ese día en pleno campamento arrojó el tumor que la estaba matando, porque hay poder en el nombre de Jesús, porque hay poder en la palabra, porque la palabra tiene vida. Volvamos al amor por la palabra, volvamos a ser guiados, volvamos a ser ministrados, volvamos a ser tocados, volvamos a ser renovados por el poder de la palabra. Levante sus manos y dígale: Señor, ayúdame a amar tu palabra, ayúdame a usar bien tu palabra, ayúdame a edificarme en tu palabra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que la palabra encienda la llama de la pasión por Cristo en nuestras vidas.